hay dos actividades que tienen que hacer. Una de ellas tiene que ver con un cuadro, no es comparativo porque la verdad es de que no, pero en este cuadro ustedes tienen que integrar lo que es la economía, la política y la sociedad en la Nueva España. Y bueno, ustedes tienen la libertad de hacerlo pues como ustedes se acomoden, en un cuadro sinóptico, en una tablita donde pongan toda la información, como ustedes quieran, eso ya es libre. Y ese es el de aprendizaje, y el de reforzamiento, ahí tienen otra vez que volver a hacer un ensayo, y este sí es un poquito más largo, incluye dos cuartillas, y ahorita se los voy a explicar. Pero como este tema de la Nueva España es muy, muy grande, pues no quiero irme, bueno, no quiero que termine la unidad sin que ustedes lleguen a, pues a entender cómo es que se vivió los cambios tan bruscos que tuvimos después de la conquista de México, cuando ya muere el último emperador. Entonces, bueno, pues aquí ya hay un corte muy fuerte, hay una ruptura muy fuerte, y aquí es donde ya empieza pues lo que conocemos como el encuentro de los dos mundos. ¿Por qué? Porque obviamente va a cambiar muchas cosas entre lo administrativo, lo político, la arquitectura, la economía, la sociedad también va a cambiar mucho. El idioma, pues obviamente casi se aniquila todos los idiomas de los pueblos indígenas o los pueblos originarios, y damos pie a que ya todos, la gran mayoría empieza a hablar español, una cristianización masiva. Y bueno, con esto, pues ahora sí ya es el encuentro de dos mundos, de dos culturas completamente distintas, pero como entre estas dos culturas tan fuertes, tan grandes, pues obviamente somos como somos actualmente, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a esta sesión, y bueno, aquí vamos a comenzar con algo muy importante, que son la conquista por las tierras no conquistadas, o los pueblos que todavía no eran conquistados completamente por los españoles, y que además pues sabían que había más tierras y que había riquezas en otros lugares. Y entonces, ¿cómo fue la transformación de esto? Bueno, pues recordemos nosotros que Hernán Cortés venía con muchísimas personas, y estas personas también estaban ávidas de encontrar riquezas en estas tierras. Y bueno, ¿de qué manera las encontraron? Estas personas pues no eran cualquier persona a la que podía acercarse directamente y tener contacto con Hernán Cortés, sino que era gente de mucha confianza de parte de él, y él es el que les encomendaba a estas personas, pues obviamente ir a buscar nuevas tierras, nuevas riquezas, y esa era la encomienda. Entonces, a estas personas que participaban en estos viajes de conquistas, se les llamaba encomenderos. Entonces, hagan de cuenta que se iba esta persona, vamos a suponer, aquí tengo a Jorge, que aprendió su cámara. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues Jorge era invitado y por Hernán Cortés, y le decía: te encomiendo, o tienes la encomienda de ir a estas tierras, a estos territorios, y ver qué riquezas hay, si hay minas, si hay ríos, lagos, etcétera, etcétera, y qué nos puede servir a nosotros, y qué cosas positivas podemos sacar de aquí. ¿Cuáles eran las cosas positivas? Pues obviamente las tierras, ¿no? Tierras para sembrar, tierras para cultivar nuevos productos, etcétera, etcétera. Y entonces se iba pues no con toda su familia, porque la verdad es de que no sabían a dónde iban y cómo los iban a recibir. Entonces nada más se iba el encomendero junto con un pequeño grupo de ejército, con un grupo de indígenas, con un pequeño grupo de sacerdotes, uno o dos más o menos, y entonces iban a estas tierras, empezaban a ver el terreno y regresaban, o alguien regresaba con Hernán Cortés y le decía: encontramos esto. Y entonces de las primeras poblaciones, hola Gaby, gracias, de las primeras poblaciones que tuvieron pues encomenderos, pues fueron las tierras que tenemos aquí más o menos alrededor, que era, bueno, Tlaxcala, Puebla, las primeras ciudades.
Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Estado de México, y entonces empezaron a ser más grandes. Y entonces los encomenderos, entonces ahora sí ya se llevaron a sus familias, y la encomienda, aparte de eso, era que los sacerdotes pudieran obviamente evangelizar a los indígenas o a los grupos indígenas que estaban ahí. Y entonces aquí ya tenemos una serie de cosas tremendas que a los indígenas no les gustó, ya la conquista como tal de estos pueblos. ¿Y cuál era la conquista? Pues obviamente la evangelización que estos grupos no querían, no sabían cómo hacerlo, y la forma en la que lo hicieron los españoles, pues no fue la mejor. Fue a base del miedo, a base de golpes, a base bueno, de una cosa terrible que nosotros conocemos como la Inquisición. La Inquisición llegó a México en esos años y llegó precisamente para causar terror entre los indígenas, y era una cosa tremenda para ellos porque pues los quemaban vivos, los torturaban, quemaban a sus mujeres, quemaban los pueblos enteros, llegó la epidemia. Entonces, bueno, fue una cosa tremenda para esta gente, que no le quedó de otra más que obviamente decir, ok, ya acepto lo que tú me dices. Y entonces la evangelización comenzó. Y comenzó obviamente con códices, porque tenían el problema de que no hablaban el mismo idioma, y entonces una manera de poderlos evangelizar era a través de los códices. Estos códices los hacían también los indígenas, y entonces había gente que era dedicada junto con un sacerdote, a decirles cómo era, bueno, cómo tenían que, la evangelización, ¿no? El nacimiento de Cristo, bueno, todo lo que ya conocemos como historia. Y fue de la manera en que fue más sencillo para los sacerdotes acercarse a los indígenas. Otra de las cosas importantes es de que toda la arquitectura cambió. Todo el primer cuadro de nuestra Ciudad de México, digo, para que lo tengamos más claro, cambió completamente, quitaron y derrumbaron todas las pirámides, y todas esas piedras se quedaron como cimientos para poder crear, obviamente, la catedral, toda la parte de lo que nosotros conocemos como los portales, el Palacio del Ayuntamiento, etcétera, ¿no? Si nosotros vemos lo que es el primer cuadro, o la Ciudad de México como tal es el centro, si vemos imágenes de España, de algunos pueblos de España, vamos a ver que tienen unas similitudes bastante grandes, ¿no? Nosotros podemos poner dos imágenes sin que sepamos, es nada más así como una imagen, un pedacito de un edificio, y podemos pensar que es en España, o que sea de España, y nosotros podemos pensar que es aquí en México. Entonces, todas estas ciudades que crecieron, pues obviamente crecieron igualito que lo hacían en Europa, exactamente igual. La economía también fue una parte muy importante. Las minas fueron muy importantes. Por ejemplo, Tasco es una zona minera, y encontraron obviamente vetas de plata, que todavía siguen encontrando, y por eso Tasco es tan importante. Había minas, ya los indígenas ya tenían minas, pero no eran tan profundas como la tenían los españoles, sino la profundidad era un poquito menor, y la cantidad de plata que sacaban pues no era la cantidad de plata que sacaron ya con la nueva tecnología que tenían los españoles. Entonces, esto también es muy importante. ¿Qué ciudades crecieron a raíz de la minería? Zacatecas, bueno, el estado de Zacatecas, el estado de Guanajuato, en Tasco, Michoacán también tiene una parte importante de minas, que no sacan oro y plata, pero sí sacan algunos otros materiales, ¿no? Entonces, aquí ya empiezan a crecer estas ciudades, ya empieza a crecer, llega la Iglesia Católica, y ya empiezan a tener ya lo que es las colonias, así se les llamaba, o el territorio de la Nueva España, empieza a crecer económicamente. Tanto creció que España en esos años se convierte en una de las potencias principales económicas y políticas de Europa, porque y le ganó completamente a Alemania, y le ganó a Inglaterra, que eran de las más grandes y las más importantes. ¿Por qué les ganó? Porque obviamente todo el oro, toda la plata que salía de aquí se iba a España, y entonces creció de una manera exorbitante. Y no nada más de aquí, sino también se iba de otras colonias como de Chile, como Argentina, bueno, todo Latinoamérica, menos Brasil. Brasil es conquistada por los portugueses, porque también ahí había, entre los portugueses y los españoles, había pues a ver quién era más fuerte, porque finalmente ellos son vecinos, son frontera, y entonces querían ver cuál era el más fuerte. Y a Portugal pues nada más le quedó la zona de Brasil, que es una zona bastante grande, es una zona económica bastante fuerte, porque tiene también muchísimos recursos naturales.
tan solo la parte del Amazonas es muy grande y tiene recursos naturales bueno, que se explota como la madera, ¿no? Aquí en México se explotó toda la madera del sureste y todavía lo hacen. Por ejemplo, en Chetumal, todo lo que es la laguna de Bacalar, que sale hacia el mar, que sale Guatemala, hacia Belice, toda esta parte sacaban todavía hace unos años, estoy hablando hace unos 30 años más o menos, sacaban troncos enteros de uno de los, ¿cómo se llama? De los troncos más importantes, que es muy codiciada su madera, y la sacaban así, los troncos iban flotando por la laguna de Bacalar hasta llegar a la parte de Belice y poderlos sacar de aquí de México. Eso ya no se hace, ya está obviamente prohibidísimo, pero se hacía todavía hasta hace algunos años. Entonces, toda esta zona prolifera en cuanto a la economía, y México obviamente, la Nueva España se vuelve pues muy, muy grande y muy importante, ¿no? Para Europa. Pero también con esto viene el maltrato hacia los indígenas, porque ¿quién hacía todo este trabajo? Pues obviamente los indígenas. Entonces hubo un sacerdote, Fray Bartolomé de las Casas, que él dijo, no, hasta aquí, o sea, él se dio cuenta que los indígenas tenían alma. Les dijo, no, ya no pueden hacer este trabajo. Y entonces la corona le dijo, bueno, y entonces, ¿quién va a hacer el trabajo que hacen los indígenas? El trabajo fuerte, el trabajo duro, los negros. ¿Y de dónde vamos a sacar negros? De África. Entonces se iban, los piratas, se iban a la zona costera de África y prácticamente los asaltaban como si fueran, perdón por la palabra, pero como si fueran animales. Los atrapaban con redes, así como atrapan a los peces, se los llevaban y entonces los vendían. Entonces aquí en México tenemos una población muy importante que es ya es afro-mexicana, ya está reconocida como afro-mexicana, y llegaron obviamente a las costas de Veracruz. Por eso en Veracruz hay una fuerte población o una población tan fuerte de afros, ¿no? Y ya está reconocida. Entonces, ellos también llegan aquí con diferentes tradiciones, costumbres, idioma, música, que obviamente se va a ver reflejado poco a poco a través de los años, ¿no? Desde la comida, desde la música, todo. Esto obviamente hay una revolución cultural. Y para hablar de la revolución cultural, entonces hablamos también de lo que significan las castas y qué son las castas. Las castas eran una división de las clases de la raza, por decirlo así, de la combinación de razas, ¿no? Que salía del español con indígena, de ese que es mestizo, que salía con un español, pues que era castizo, y así se iba obviamente haciendo la división de las razas, por decirlo de esa manera. Y para que ustedes se den cuenta de eso, ahí en el museo del Franz Mayer hay un biombo muy grande, muy bonito, que es uno de los más importantes, y si ustedes lo buscan ahí, buscan las castas, van a encontrar ese biombo. Ese biombo está pintado a mano y entonces ahí te muestra con dibujos cuál es la diferencia entre una y otra casta, ¿no? Entonces está muy bien elaborado ese biombo y lo tienen ahí en el Franz Mayer. Cuando puedan, vayan y veanlo. Y si no, pues búsquenlo ahí en internet. Y entonces hubo un momento en que estaban los castizos, los mestizos, los criollos, los saltapatrás, los chinos, los lobos, etcétera, etcétera. Pero ya hubo un momento en que ya hubo tantas castas que ya ya dijeron, no, ya no, ya la población mexicana ya es mestiza, entonces ahora somos mestizos toda la población, porque ya no había cómo separar unos de otros, ya empezaron a hacer tantas mezclas que ya se perdió esa división de cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, entre esas castas, pues había algunas que tenían preferencia, como cuáles. Los nacidos aquí, o sea, hijos de españoles nacidos aquí, que eran los criollos, no tenían las mismas ventajas que si venía alguien que había nacido en la península ibérica y llegaba aquí a México, no tenía las mismas ventajas. Esto es una de las causas o de las razones por las cuales aquí en México pues se da el movimiento de independencia. ¿Y quién era? Bueno, de eso ya vamos a hablar después, creo que es en la tercera unidad, pues obviamente el caso de Miguel Hidalgo, ¿no? Que él era un criollo. Entonces, el movimiento de independencia se hace a raíz
de toda la población criolla que no estaba de acuerdo en que los españoles, los hijos directos españoles nacidos en España, tuvieran las mismas, que no tuvieran, tuvieran más ventaja que la población que había nacido aquí en México, a pesar de que los padres eran españoles, ¿no? Entonces, esto también es un detalle importante que nos va a dar pie a al tema que va a seguir. Y entonces, en la parte también de lo que es la agricultura, aquí no conocíamos muchos alimentos. Por ejemplo, aquí llegó de agricultura, llegó, por ejemplo, la caña de azúcar que no conocíamos y llegó de la isla de Cuba. Y entonces aquí también hay una revolución gastronómica, por decirlo de esa manera. Ya hubo una combinación de los ingredientes que había aquí, o sea, los alimentos naturales y los alimentos o la agricultura nueva que llegó de otros lugares. ¿Y quiénes eran las encargadas o quiénes fueron las encargadas de hacer esta revolución gastronómica? Las monjas. Las monjas eran las que estaban dedicadas precisamente a cuidar las labores de los sacerdotes o de los monjes en algunos monasterios, y entonces ellas pues tuvieron que acostumbrarse y adaptarse a los nuevos ingredientes en la caña de azúcar, pero por ejemplo que aquí nosotros también dimos al mundo pues varios tipos de alimentos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el jitomate. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no le damos al mundo el jitomate? Tan solo, nada más en Italia. ¿Qué pasa si ellos no tienen el jitomate? No tendríamos qué alimento que nos gusta mucho, que es muy socorrido por todos. La pizza. Exacto, Gaby, cuando no tenemos así muchas ganas de cocinar, pide una pizza. ¿Pero qué tiene la pizza? Pues obviamente tiene una salsa de jitomate, que si nosotros no la damos, el jitomate, obviamente la pizza no existiría, ¿no? Y es también este alimento, el jitomate, es una de las bases para hacer más salsas italianas, ¿no? Otra cosa importante, aquí en México, ya cuando nosotros decimos, ay, qué bonita está esta época de diciembre, una flor así, natural de aquí de México, nacida aquí, que no hay en otro lugar. Nochebuena. Bueno, la Nochebuena, y a todos lados que miramos en el mundo, el símbolo de lo que es la Navidad es la Nochebuena, pero es una flor propia de aquí de México. Que ya la cultivan en China, ese es otro asunto, pero es natural de aquí de México. Otra cosa importante que nos llegó de otros pueblos, sobre todo de la comunidad árabe, el café. El café a nosotros nos encanta, pero de las poblaciones más cafeteras, pues obviamente es Veracruz, Chiapas, Puebla, ¿no? Son de las poblaciones más cafeteras. Pero esto viene, este granito de café viene de los países árabes. Entonces, el clima de aquí de México se presta mucho para obviamente estos nuevos ingredientes o estas nuevas cosas que llegan, como la caña de azúcar, que todo el estado de Morelos en algún momento fueron haciendas azucareras, y del lado de Veracruz y de Chiapas y Puebla y demás, pues son haciendas cafetaleras, ¿no? Entonces, toda esta revolución de los alimentos, el trigo. ¿Ustedes se acuerdan, digo, las abuelitas, o no sé si ustedes lo dicen, a falta de pan, tortilla? ¿Sí lo han escuchado ese dicho? A falta de pan, tortilla, ¿sí? Bueno, cuando llegaron los españoles, aquí obviamente no había trigo y no podían hacer pan. Las sociedades europeas están acostumbradas a comer con pan, no con tortilla. Entonces, cuando llegan los españoles, los primeros españoles en la conquista, pues ellos decían, híjole, ¿y luego cómo voy a comer? Bueno, pues a falta de pan, tortilla. Y entonces empezaron a acostumbrar a la tortilla, pero no era como que lo que ellos pretendían. Entonces, cuando llega aquí ya el trigo para poderlo cosechar, entonces sí ya se hace pues una panadería, hacen las primeras panaderías, y pues se genera una nueva gastronomía aquí en México, que les digo que las principales que son las culpables, por decirlo así, de la gastronomía que tenemos actualmente, son obviamente las monjas. Hay una película que si la pueden ver, esto les va a dar como una fotografía de todo lo que estamos hablando aquí. Se llama Ave María. Es una película súper bonita que solamente la van a encontrar en YouTube. Así se llama, Ave María. Es con Damián Bichir.
y es una película que te muestra cómo eran las misiones o pues sí, las misiones, los monasterios en aquella época y cómo es que los indígenas son tratados por parte de los sacerdotes, cuál era la intención de los sacerdotes, cómo trataban a las mujeres en esa época. Véanla, es una película súper recomendable, dura como 1 hora y media. Yo les mandé muchísimos videos, si lo vieron, aparte de que la unidad como tal tiene unos videos también muy enriquecedores. Y entonces ustedes pueden elegir ver lo que ustedes necesiten o el conocimiento que ustedes puedan o quieran adquirir, ¿no? Pero esta película, si tienen tiempo, véanla, vale muchísimo la pena, porque ahí te vas a dar cuenta de lo que es la cultura, de lo que es la sociedad en aquella época, la vida en los monasterios, cómo es la Iglesia Católica, qué hace la Iglesia Católica, cómo viven los pueblos, cómo es que los mismos españoles van y generan ellos mismos que la población, bueno, esa es la intención, que la población indígena diezme, gracias obviamente a las epidemias que hay, ¿no? Y entonces los españoles son los encargados de que esa población diezme. Hasta aquí vamos entendiendo bien, ¿no? No los ando durmiendo, no se están aburriendo ni nada, porque creo que voy un poquito rápido. ¿Cómo se No, siente? todo bien, profesor. Excelente, excelente. Ok. Bien. Ok, entonces también las zonas ganaderas también son muy importantes. Las zonas ganaderas en el norte de la República de nuestro país tienen una importancia bastante fuerte. Allá en el norte, pues obviamente el ganado bovino es muy importante y lo sigue siendo el ganado bovino. La mejor carne que hay en México está en el norte indiscutiblemente. Y allá obviamente también hay cabras, ¿no? ¿Alguien ha probado el cabrito? El cabrito es delicioso, es una cosa exquisita. Porque, ¿qué es el cabrito? Pues el cabrito es ¿El tequila o la carne? ¿Perdón? ¿El tequila o carne? ¿El tequila? No, pues el tequila también me gusta. El tequila y el cabrito también. No, no, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Sí me Sí, gusta ya. el cabrito. También me gusta el cuervo. Ese también me gusta. Es bastante frío, sabe muy rico. Sí entendí, Eric. Pero bueno, el cabrito, carne, es muy rico. Son cabritas bebés que, bueno, pues es feo, ¿no? Verlas ahí, ¿cómo se llama? En dos, así, pues asándose, pero, ay, sabe. Mitad. Es Cuando buenísimo. cuando coman cabrito, pidan la espaldilla, porque la espaldilla se deshace, es delicioso. Bueno, yo viví en el norte muchos años y bueno, pues a mi papá le gustaba mucho ir al Rey del Cabrito, que es así lo típico en Monterrey. Ya hay unos, pues buenos, ya hay otro, digo, eso es como de tradición, pero hay otros mejores, obviamente, ¿no? Y entonces nos gustaba ir y lo que yo pedía, porque la carne es muy rica, decía mi papá, la espaldilla. Y me quedé con eso toda la vida, la espaldilla. Y hay otra cosa que pedía mi papá que decía, ahí sí no le entro, gracias. Yo nada más veía que llegaba eso y decía, guácala. Se llama fritada, que es lo que nosotros conocemos como moronga. Y entonces le ponen, o sea, es la sangre del cabrito y le ponen adentro algunas vísceras. Y entonces, no, yo sí decía, porque además es negro, o sea, te traían el platito así chiquitito, no sé si alguien lo ha probado, es un platito, un tazoncito de sopita, así, y entonces, es negro, ¿no? Negro, y ahí trae algunas vísceras. Yo nunca preguntaba qué traía, pero ya nada más ver el color negro decía, guacala, no, o sea, yo, cero, nunca lo probé, nunca me atreví ni siquiera a olerlo, yo nada más veía que lo traía, decía, ajá, sí, yo casi me volteo, ¿no? Yo con mi espaldilla. Mi papá también pedía la cabeza y así la piden, o sea, así está la cabeza del cabrito, porque es una cabecita de este tamañito. Entonces le abren el cerebro, así, y entonces están los sesos asados. También yo pasaba, o sea, yo también eso decía, no. Entonces mi papá le servía en eso y decía, ay, qué rico, y se lo echaban tortillas de harina. No, bueno, o sea, mi papá decía que sabía rico, yo paso. Yo no soporto eso. Sí es bueno. Jorge, ¿tú lo has probado o tú también pasas? Al cabrito le he entrado al pecho y a la riñonada le llaman, que son prácticamente los riñones. Ándale, Pero eso sí sabe rico. son muy fritos. Te los sirven en una, ¿cómo se llama? Planchita y están hirviendo. Y sí, es muy rico.
que sí, sí es Bueno, a muy mí sí rico. me Eso gusta. sí, me atreví a probar tantito porque pues es como si estuvieras probando como una rebanadita, así como, no de jamón, porque no es jamón, pero es una rebanadita así, pequeñita, ¿no? Pues son los riñones de un cabrito bebé, o sea, son de este tamaño. Entonces te lo parten así, te lo filetean, y obviamente está en una planchita, como bien dice Jorge, y está así asándose, o sea, sabe rico, y en una tortillita de harina, y recién hecha la tortilla de harina, bueno, no les quiero decir qué delicia es comer el cabrito, ¿no? Pero, bueno, pues ese tipo de cosas fueron lo que nos trajeron, obviamente, los españoles, que nosotros, les digo, aquí ya convertimos toda esa parte de estos ingredientes en lo que nosotros conocemos como nuestra gastronomía, ¿no? La gastronomía, la nueva gastronomía mexicana, pero sin dejar a un lado, obviamente, las salsas con los chiles, porque en otro lugar no había chiles, el jitomate, que es muy importante, la vainilla, que nada más se daba aquí en Veracruz, otro ingrediente importante, pues es obviamente el maíz que lo convertimos nosotros en lo que queremos, flautas, chilaquiles, bueno, o sea, de todo, ¿no? Con la tortilla. El tamal, los tamales también son riquísimos, pero algunos ingredientes fueron añadidos, ¿no? Digo, ya ahora ya hay hasta, ¿cómo se llama? Que a mí la verdad no me gustan, los tamales gourmet, que ya que de gansito y que no, o sea, a mí invítame un tamal verde o de rajas, pero no me inventes que si de esos del chocorrol, no, o sea, yo paso, a mí dame un tamal bien hecho, y un tamal si es oaxaqueño mejor, me fascinan, pero no me los andes inventando con qué tipo gourmet. Sí, saben ricos, pero no soy fan de eso. Entonces, todo esto cambia, ¿no? Todo va cambiando a través de los dos, del encuentro de estos dos mundos. Pero así como tenemos cosas muy ricas, también tuvimos cosas muy malas. Ustedes saben, ¿alguno de ustedes dice o llegó a escuchar que todavía dicen, mande usted? ¿Sí? Sí, Yo todavía lo digo, mande, ¿no? Y quiero sacármelo del vocabulario. Ese mande usted ese vocablo fue creado por los españoles para tener don de mando hacia los indígenas. Entonces, si nosotros lo vemos ya históricamente y culturalmente, es una aberración que debemos de quitarnos de nuestro vocabulario, porque a pesar de que lo decimos como por respeto a los mayores, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo lo... por educación. Exacto. Cuando mi abuela me decía, Tani, ven, mande usted, o mande abuelita, ¿no? Y lo sigo haciendo, el mande abuelita, ¿no? Pero si nosotros ya lo vemos históricamente, lo que significa realmente, es una aberración, que hay que quitarnos ese vocablo del mande usted o el mande, porque no te estoy mandando o no me vas a mandar a ningún lado. Es solamente, digo, ahora lo hacemos como culturalmente, como respeto, pero si nosotros lo vemos de otra manera, pues es bastante cruel, por decirlo así. Es feo el decir el mande usted, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también es muy importante, la forma en la que hablamos, la forma en la que nos comportamos, el siempre estar agachados, eso también es producto de lo que nosotros sufrimos con la llegada de los españoles, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los españoles, obviamente, si no le hacías caso, te daban un azote y no les importaba en lo más mínimo. Y eso también nos es una falta de respeto hacia las personas, ¿no? Entonces, eso no le interesaba a los españoles, te podían hacer cachitos. Vean esa película para que se den cuenta realmente cómo era la sociedad en esa época, en realidad. La mujer no valía absolutamente nada. Y esto es una de las causas, o sea, ¿cómo se llama? Muy triste de alguna manera y muy interesante la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una mujer muy importante para las letras en México, pero que desgraciadamente le tocó vivir una época en la que la mujer valía menos que nada, así de simple, ¿no? No les importaba que una mujer tuviera sentimientos, que estuviera enojada, o sea, era una mujer y la mujer la hacían a un lado. Entonces, la vida de Sor Juana Inés de la Cruz es muy interesante porque era una niña rica. Ella vivió en la hacienda de Panuaya, pero su origen era producto de la relación que tuvo su mamá con el sacerdote. Entonces, obvio, ya desde ahí ya era un tachecito, ¿no? Y pues en su casa, bueno, o sea, en la sociedad donde ella vivió, allá en la hacienda de Panuaya, pues no la querían mucho porque era la señalada, ¿no? Así, ay,
es la hija del sacerdote, ¿no? O creemos que es la hija del sacerdote. Entonces siempre estuvo marcada. Y entonces ella llega aquí a la corte de la Nueva España, y aquí vive su tía. Su tía también no crean que la recibe así con los brazos abiertos. Ay, qué bueno que ya vino Sor Juana. Era una niña muy, muy lista, muy carismática, y llegó aquí a la Nueva España como alrededor de los 14, 15 años, con la intención de que la tía le buscara un novio ahí en la corte española de la Nueva España. Y ella llega a vivir al palacio del virrey y se hace muy amiga de la virreina, porque además ella la conquista con esos escritos que ella tan bonito, bueno, con pequeñas canciones, alabanzas a la reina, etcétera, etcétera. Entonces la reina se enamora de lo que realmente escribe Sor Juana. Entonces, ella tiene un papel muy importante dentro de la corte, y encuentran un noviecito y ella está enamorada del noviecito y el noviecito de ella, y ya le pide matrimonio, pero cuando la mamá, bueno, la familia del novio se entera el origen de esta Sor Juana, le dicen no, tienes que deshacer el compromiso, porque ella es producto o sea, es una bastarda, o sea, es el producto de la relación entre un sacerdote y su madre. Entonces, es como que... El pecado, ¿no? Que lo marcaban antes. Exactamente. Entonces, era como manchar el apellido del varón. Entonces, el novio le dice, híjole, con todo el dolor de mi corazón, voy a tener que deshacer este matrimonio, bueno, este compromiso, porque yo no quiero tener problemas con mi familia, ¿no? Entonces, bueno, finalmente Sor Juana queda muy dolida y le pide al sacerdote, que es también pertenece a la corte, le dice, sáqueme de aquí, o sea, yo ya no quiero estar en este sitio, y lo que me gusta es leer, o sea, me voy a dedicar a lo que me gusta, me voy a dedicar pues a la literatura, ¿no? A leer y escribir y hacer lo que a mí me gusta. Y entonces, aquí ya va otro tema. Aquí ya va, en la iglesia hay dos cleros, el clero regular y el clero secular. El clero regular es de las congregaciones que no tienen tanto dinero y se la pasan pidiéndole dinero a la gente obviamente más rica, como los jesuitas y los franciscanos, son un ejemplo. Y el secular son los que tienen dinero. Estos obviamente se mantienen también de las relaciones que tienen con gente rica, pero también de las dotes que las familias hacen a estas congregaciones. Y Sor Juana pertenece al clero secular, al rico. Entonces, ella se va a un convento, pero la tienen como muy reprimida y no puede leer todo lo que ella quiere, a pesar de que ella da una buena cantidad de dinero. Entonces no le resulta, y le dice al sacerdote, no, sáqueme de aquí, yo necesito algo como más ligero. Y entonces la llevan a otra congregación, allá en Tepoztlán, se queda con estas monjas, todavía existe su celda, y ella está dedicada únicamente a las artes, únicamente a escribir y a leer. Y entonces la virreina constantemente la va a visitar, y cada que la visita, obviamente es para dar una pequeña aportación económica al convento donde está Sor Juana. Pero los escritos de Sor Juana le incomodan mucho a la iglesia, sobre todo al sacerdote que pertenece a la corte. Entonces él le dice que esos escritos están prohibidos, y cómo es posible que una mujer pueda pensar. Entonces, bueno, finalmente quieren quemar sus escritos, y ella le pide a las monjas que le ayuden a pasarla, pues no había copiadoras, ¿no? Entonces le ayudan, las que saben leer y escribir, le ayudan a pasar todos sus escritos antes de que los manden a la hoguera. Y bueno, Sor Juana, la historia de ella, no oficial, o bueno, pues sí es oficial, porque sí hay datos de esto, es que tenía una relación amorosa con la virreina. La virreina tenía relaciones con esta Sor Juana, y estuvo siempre, lo sabían, incluso las monjas donde ella vivió lo sabían, porque además en la celda donde ella estaba, pues llegaba la virreina, cerraban la puerta, y era obviamente nada más la visita de la virreina con Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, obviamente está esta parte de la historia en donde dicen y cuentan que fue amante de la virreina. La virreina finalmente termina como su reinado aquí en México, se va a España, pero se va con muchos escritos de Sor Juana.
Y gracias a esa virreina, nosotros tenemos todos los escritos de esta Sor Juana Inés de la Cruz, porque muchos de ellos obviamente fueron destruidos por la Iglesia Católica, porque no era posible que una mujer pudiera tener tanta cultura, ¿no? Hay otra persona muy importante, Juan Ruiz de Alarcón, que es desde Taxco. Incluso Taxco oficialmente se llama Taxco de Alarcón, porque este señor nace en este lugar, también es parte de las ¿cómo se llama? De las letras ahí en Taxco, y deja un legado muy, muy grande, que todavía obviamente existe. Y tan es importante que hacen lo que se les llama jornadas alarconianas, así se les llama. Se me va a acabar, la voy a parar aquí y nos volvemos a conectar un ratitito más. ¿Les parece bien? ¿Sí? Ok, le cortamos aquí. Ahorita los veo. Sí, profesora. Gracias.